que no eres buena, que si tal cosa que cuando callas eres mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, aquí en Antena Radio en el 102.5 de FM y también en el Face, ahí en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Sin duda, el asesinato de Andrea Atié Corral, está joven, estudiante de 20 años, estudiaba en el TEC de Monterrey. Sin duda, el impacto de este asesinato de Andrea ha sido de los más fuertes en los últimos años en Chihuahua. No es para menos, este caso de feminicidio de Andrea, una chica joven de Cuauhtémoc, de una familia, bueno, de dos familias muy conocidas allá en Cuauhtémoc, de la familia Atié, muy relacionada la familia Atié con la política, y de la familia Corral, una familia de empresarios muy destacados también en Cuauhtémoc. Entonces, es explicable que tenga este impacto, pero no es nada más este impacto mediático, político, del feminicidio de Andrea, no es nada más porque es una joven de familias muy conocidas de Cuauhtémoc. También tiene mucho impacto por la forma en cómo ocurrió el feminicidio. Y vamos a tener, si me hacen favor de la llamada, sí, vamos a tener una llamada, un enlace. ¿Ya está listo el enlace? ¿Ya está listo? ¿Sí? ¿Ya está con nosotros? Ah, excelente. Mire, bueno, voy a tener en la línea, ya está aquí conmigo, me da mucho gusto, a Duani Domínguez. Buenos días, Duani. Buenos días a toda la audiencia de Antena, y qué lamentable que tenga que hacer enlaces cuando ocurren desgracias acá en Cuauhtémoc, pero pues así las cosas por el momento. Sí, muchas gracias, Duani. Yo te agradezco muchísimo que nos podamos comunicar, porque yo te he pedido que nos hagas una crónica de lo que está ocurriendo en Cuauhtémoc por las redes, por los medios. Cuauhtémoc se estremeció con el asesinato de Andrea. Cuauhtémoc se puso de pie con el asesinato de Andrea. Este asesinato indigna a la población de Cuauhtémoc. No nada más de Cuauhtémoc, me parece que de todo el estado. Lo que pasa es que ella era conocida en Cuauhtémoc porque ella vivía allí, entonces pues es explicable que el sentimiento en Cuauhtémoc sea más fuerte, que haya más dolor. ¿Por qué no nos haces una crónica de lo que está pasando, de lo que pasó ayer todo el día? Supongo yo, a ella la localizaron, el cuerpo lo localizaron desde el domingo. Ayer estuvieron pues todo el día en la funeraria, hoy parece que sería el sepelio. Cuéntanos, Duani, y cuéntanos qué se sabe del asesinato. Mira, hay situaciones muy importantes en tema de homicidios, o en este caso de feminicidios, donde no podemos dar a conocer muchísima información que sí tenemos, porque estropearíamos la investigación por parte de las autoridades. Pero sí hay cosas que podemos comentar, y generalmente todo lo que se puede comentar ya está publicado. ¿Qué ocurre? A grandes rasgos le explico más o menos el trazo de los hechos que hasta el momento las diferentes investigaciones han arrojado, de lo que sí se puede platicar. Ella se queda, es una jovencita que, como muchos en Cuauhtémoc, en Delicias, en Parral, estudian en la capital y los fines de semana vuelven a su municipio, a su ciudad. Este era el caso de Andrea. Ella estaba estudiando negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey, después de haber llevado una educación promedio para la clase media alta de Cuauhtémoc, es decir, estuvo en primaria privada, en secundaria privada, en preparatoria privada, se fue al TEC de Monterrey, es decir, no es nada extraordinario, no es que ella haya elegido una educación en el extranjero, por ejemplo, o algo así, no, ella estudió todo aquí en Chihuahua, donde sus papás pues tenían mucho arraigo. Eduardo Atié, su padre, quien es una persona conocida en Cuauhtémoc, querida, muy querida en Cuauhtémoc, conocido como el Peque. Su papá quedó huérfano desde muy pequeño, y fue por eso que el abrigo de las familias, sobre todo de la familia Corral, fue muy importante para estos jóvenes que quedan huérfanos desde muy pequeños. Desde ahí empiezan las tragedias para la familia Atié. Posteriormente, esta niña, Andrea,
habla con sus papás, estaba en el 8º semestre de negocios internacionales, les dice a sus papás, siempre se venía en sábado muy temprano o el viernes muy tarde, pero tenía examen. Entonces se quedó en el examen el sábado, avisa y dice, no, pues el domingo me voy para allá. Llegado el mediodía, viene en la carretera que circulamos todos y todas, todos los días a veces, o fines de semana como menos, y viene y la detienen, la desvían. Dicen que hay varias versiones. La primera versión dice que fue detenida en el retén que todos conocemos, que está en la entrada a la ciudad de Chihuahua, a 1 kilómetro y medio de la gasolinera El Fresno, si es que la última gasolinera de allá para acá, de Chihuahua hacia Cuauhtémoc, y que desde ahí en la revisión ya la desviaron. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones dice que no fue ahí, no, que fue hasta en el kilómetro, pues cerca del kilómetro 40, que es donde la encuentran. Pero, pues bueno, insisto, son versiones y salvo quien cometió el homicidio o la misma Andrea, pues nosotros no podremos saberlo nunca, quizá. Y pues hay muchas versiones, la más sostenida es la del robo, puesto que la camioneta en la que ella viajaba, una Journey 2015, pues digamos bastante reciente, no aparece. Y ella aparece con un balazo en una mejilla, a un calibre 9 milímetros, que es un calibre regular, no es un calibre empleado por el crimen organizado. Y extraoficialmente, lo tengo que confesar, en las investigaciones que hemos hecho, conocemos que grupos delincuenciales, por tratarse de quien se trata, que es Atié Corral, se deslindaron de tener que ver con este homicidio, con este feminicidio. Hubo comunicaciones indirectas con algunos de los familiares diciendo, nosotros no fuimos. Eso, como tú lo dices, es entendible, es explicable, puesto que el crimen involucra a una de las hijas de las familias que tienen más poder económico, social y político aquí en Cuauhtémoc y en parte del estado, que es sabido por todo el mundo. No estoy diciendo algo que de ninguna manera busque decir que por eso una vida vale más o menos, para nada. Pero tú lo dices muy bien, Dora, esto fue como que la gota que derramó el vaso, porque era una joven que, a pesar de tener los recursos para no haber, insisto, crecido siquiera en Cuauhtémoc, no se despegó nunca de sus raíces aquí en la región, ni con sus familiares. Era muy, muy conocida por ser una joven muy estudiosa, muy responsable, muy trabajadora. Se está manejando la versión de que se está buscando a su exnovio, con quien ella llegó a tener discusiones, pero por lo que se sabe el día de ayer en parte del sepelio, platicando, pues teníamos que levantar impresiones de toda la familia, de toda la gente más allegada. Nos comentan que, en primer lugar, ella en estos momentos no tenía ninguna pareja sentimental. Lo que sí es que tenía muy buena relación con todos sus compañeros. En algunas de las fotos que salen publicadas el día de hoy en el Heraldo de Chihuahua, de mi compañero César Treviso, se ve los jóvenes completamente desolados, sentados afuera. Llenaron por varios tiempo las afueras de la funeraria Modelo, en donde efectivamente en unas horas más se cremará el cuerpo y se irá a sepultar a la cripta. Y los padres también han decidido, no hubo poder humano que les cambiara la idea de cremar a Andrea para que su cuerpo no fuera pues ni eximido ni buscado en algún tema por ser feminicidio. No quisieron enterrarlo completo, sino a través de la cremación. Fue una decisión que se tomó desde el día de ayer. Los familiares trataron de convencer de que no fuera así, pero no hubo poder humano que ni a Diana ni a Eduardo los convenciera. Y pues es su hija, es entendible, ellos tienen todo el derecho de tomar estas decisiones. Por otro lado, familiares muy cercanos, como es el actual delegado de Conagua, o los empresarios Luis y Oscar Corral, pues hablaron directamente con el gobernador el día de ayer, y aquí en Cuauhtémoc le pidieron justicia, pero justicia expedita. Dice Oscar, Camel Atié, que justicia, y tiene toda la razón, justicia que no es expedita no es justicia. Y fue la petición que se le hace al gobernador. El empresario Oscar Corral, también miembro de FICOSEC, se puso a las órdenes del gobernador y le dijo, señor, si hay que traernos a los militares, si hay que cambiar los mandos, si hay que hacer lo que sea que se tenga que hacer, cuente con nosotros como comunidad activa en Cuauhtémoc y en el estado, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Oscar Corral también dijo algo muy muy importante que me parece que puede cambiar esta opinión que en redes sociales desafortunadamente se ha visto muy fomentada, en el hecho de que, claro, era una niña de familias acomodadas y por eso la atención es tan oportuna. Bueno, yo
aporto un punto de vista adicional. Cuando yo entrevisto a Oscar Corral, dice Oscar algo muy importante, dice, esto te puede pasar a ti que viajas todos los días a Chihuahua, le pudo pasar a alguna de tus hermanas, a cualquier mujer, le pasó a Andrea, y como le pasó a Andrea, nosotros tenemos la obligación de que no le pase ya a ninguna otra jovencita, a ninguna otra mujer de Cuauhtémoc ni de Chihuahua. Tenemos que parar esto ya. Y si con todo el poder que nosotros tenemos no logramos resolver esto, entonces qué pobre esperanza hay para el resto de las mujeres de la región. Y me parece muy importante. Es por eso que es emblemático, como bien mencionas, este feminicidio, porque puede ser, por muy terrible que suene, un parteaguas donde empiecen a terminar este tipo de homicidios tan terribles, donde si el móvil era el robo, por ejemplo, pues que se lleven la camioneta, pero que no tomen la vida de una joven o de un joven, porque también tenemos el caso, también documentado por el Heraldo de Chihuahua, de dos jovencitos que salen de aquí de Cuauhtémoc rumbo a Cananea, y en la carretera Janos, pues ya no encontramos su rastro, y son dos varones, también muy jóvenes. Es decir, tenemos que poner un alto a esto ya como sociedad, y me pides que cronique un poco de lo que ocurre. El día de ayer se convocaron en la plaza principal diversos grupos de diversos movimientos religiosos, eclesiásticos, algunos otros completamente ciudadanos, donde hicieron unas declaraciones para este periódico, para el Heraldo, muy, muy interesantes. Uno de los activistas decía, si no nos ponemos a hacer algo ahora, porque ya son nuestros niños la única tierra fértil para trabajar, puede ser que el día de mañana no sea Andrea la muerta, sino sean mis hijos, o peor aún, dijo, que mis hijos sean los asesinos. Duani, dame chance de hacer un corte, porque quiero que me narres esa reunión que de alguna manera espontánea se dio ahí en la plaza de Cuauhtémoc con mucho detalle. Dame chance de hacer un corte y regreso contigo. Me quedo con esto, quiero resaltar esto último que tú decías antes de que comentaras la reunión de estos grupos, que me parece súper importante de este empresario de Cuauhtémoc. Sí, efectivamente, qué triste, qué grave, qué lamentable que haya tenido que ocurrir un asesinato con este impacto de familias prominentes, para que las autoridades, la sociedad misma de Cuauhtémoc, pero más allá, los empresarios, la gente pudiente de Cuauhtémoc, pues alcen la voz y influyan, incidan para que algo ocurra, para que tomen medidas, para que pues alguien haga algo y ellos mismos hagan algo y que pare esta violencia que ocurre en Cuauhtémoc. Me parece que esa declaración es fundamental, y qué bueno que lo hagan con esa conciencia, porque efectivamente me parece que es ese sector empresarial pudiente de Cuauhtémoc el que puede ocasionalmente o circunstancialmente, si es que se vale el término, incidir en estos momentos para que cambie la situación en Cuauhtémoc. Dame chance de ir a un corte, claro, no te vayas y regreso contigo. Claro que sí. Vamos a corte. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos. Estoy platicando con Duani Domínguez, compañera periodista, coordinadora de El Heraldo en el Noroeste, compañera periodista. Muchísimas gracias, Duani, por hacernos esta crónica. Y nos decías que ayer, de manera espontánea, se juntaron grupos en la plaza de Cuauhtémoc, que me parece, qué bueno que lo hagan, me parece explicable. Yo supongo que no ocurre seguido esto. Luego acá en Chihuahua tenemos ya la costumbre de que algo pasa y nos vamos rápido a la Cruz de Clavos, pero a lo mejor en Cuauhtémoc la gente, la sociedad, aunque esté asustada, molesta, pues no suele manifestarse, Duani. Así es, somos una comunidad que, para la fortuna de nosotros, no tenemos un lugar emblemático ante los abusos, ni de las autoridades, ni de los grupos organizados, ni de la delincuencia. No lo habíamos tenido. El día de ayer, como bien dices, a través de redes sociales, se convocó a la unidad. No estaba muy claro el objeto. Sí sabíamos, sí se enuncia en
invitación, que es con base en los recientes hechos ocurridos de violencia en Cuauhtémoc, donde, bueno, el hecho de Andrés, uno más que se suma a una triste cadena de situaciones que han ocurrido específicamente aquí en Cuauhtémoc. Desde los eventos, tú recordarás, pasados del abatimiento del cabo en Rubio hasta este momento, ha sido, si no es una cosa, es la otra, incluidas balaceras prácticamente diarias de unos días para acá, ¿no? Es una situación tras otra. Entonces se reúnen en la plaza y de manera pacífica lo único que hacen es un reclamo, y es un reclamo muy sui generis, porque es un reclamo a nosotros mismos como sociedad. Es decir, las personas que estaban ahí, de una manera sumamente consciente y responsable, me atrevo a decir, dicen, no puede el gobierno si nosotros no ayudamos. El gobierno corrupto no puede limpiar al gobierno corrupto, no puede limpiar la corrupción. Si nosotros, las personas que nos consideramos, entre comillas, buenas personas, personas decentes, con valores, con principios, que nos hacemos cargo de nuestros hijos, no nos involucramos en la cogobernanza, el gobierno solito no va a poder. ¿Dónde estamos nosotros como ciudadanos? ¿Dónde está el respeto que nosotros nos damos entre familia, entre vecinos, entre amigos, para entonces exigirle a las autoridades que nos den ese mismo respeto que nosotros no nos estamos dando? Hubo una crítica preciosa que hace uno de los líderes del movimiento, donde dicen, y todo parte del hecho de que necesitamos que nuestros hijos desde muy pequeños se amen a sí mismos, se respeten a sí mismos, para que entonces puedan respetar y amar al prójimo. Y en ese sentido, poder cuidarnos unos a otros. Me parece que si quitamos toda la basura de redes mediáticas, de juicios, de calificativos, es ahí en donde radica la solución a todas las cosas. En empezar por el amor y el respeto propio, para poder respetar y amar al prójimo, y entonces como comunidad hacerlo. Este fue el clamor que hubo al final, ya cuando concluye la reunión, de todas estas personas que pretenden hacer todo un programa de conferencias, talleres, teatro urbano, teatro infantil, varias cosas donde digan, no vamos a hablar ya, no vamos a exacerbar ya el mensaje de la violencia ni de ser víctimas, sino por el contrario, sacar todo lo bueno que tenemos como sociedad y difundirlo en las calles, difundirlo en los más pequeños y hacer que esto vaya creciendo como una costumbre. Todavía están poniéndose de acuerdo en fechas, en lugares, en regiones y en colonias específicas de Cuauhtémoc para ir a aplicar este tipo de programas y buscar también pues recursos para que puedan llevarse simultáneamente a distintas colonias, desde la periferia hacia el centro, eventos culturales, musicales, artísticos, que permitan la expresión y la manifestación desde los más pequeños hasta los mayores. Esto que tú decías, que comentaba la señora, de que si la sociedad no hace algo, sus hijos van a ser víctimas o victimarios, me parece fuertísimo, pero absolutamente real. Que otra vez reitero, qué lástima que tuvo que pasar este feminicidio de Andrea para que la sociedad de Cuauhtémoc se levante, para que reaccione, para que se mueva, para que proteste y participe y tome en sus manos acciones que resuelvan de fondo la violencia de Cuauhtémoc, porque esa gente que se juntó ahí en la plaza tiene razón. Es que la sociedad se tiene que mover, la sociedad tiene que tomar decisiones, la sociedad tiene que participar, no le puede dejar todo al gobierno. La sociedad en el momento en que se mueve, en el momento en que toma conciencia, en el momento en que reacciona, la sociedad cambia. No hay otra, Duani, ¿eh? No hay otra, somos la solución a nuestros problemas y el ejercicio. Mira, yo tengo una amiga que quiero mucho que se llama Carla López de Tlaxcala, que ella dice, es que a veces la culpa en exceso es inútil, es innecesaria. Sí, coincido, pero habemos personas que nos sentimos culpables por todo, incluso por situaciones como esta. Y ayer en la plaza se decía eso, bueno, ok, sí, nos sentimos culpables, estamos desesperados, nos sentimos indefensos. Perfecto, no está mal sentirse así, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Por eso, y a pesar de que tú y yo somos completamente laicas, sí rescato un comentario de uno de los líderes espirituales que estaban ahí convocados. El padre mencionó que la oración activa, la oración implica la acción.
De nada nos sirve, dijo él, estar en los templos, rezando, pidiendo que las cosas nos salgan bien, si a la hora de actuar carecemos de la voluntad de hacerlo. Por eso es que la culpa puede ser en estos momentos un motor para conducirnos a la acción, y por lo tanto que la oración sea una situación activa y viva. Y me rescato mucho eso, porque las personas que sí son judeocristianas o religiosas pueden identificarse mucho con esto y hacerles mucho sentido con base en esto de participar, de moverse, de saberse que sí, en algún momento podemos tener una parte de la culpa o de la responsabilidad, pero nos sacudimos de la culpa porque tenemos la obligación de levantarnos. Sí, fíjate, Duani, pues qué triste, qué paradójico que un asesinato de una joven tan conocida, de familias tan conocidas, venga y le dé a Cuauhtémoc esta posibilidad de reaccionar, porque Cuauhtémoc ha estado, este municipio, lastimado desde hace rato. Tiene meses con una violencia exacerbada. Ha sido de alguna manera este municipio y sus alrededores secuestrado por el crimen organizado. Enfrentamientos, balaceras, desapariciones, asesinatos. Este es un caso más, efectivamente, un caso con mucho impacto, no nada más, insisto, porque se trata de esta joven, de estas familias, sino por la forma en cómo ocurrió, y viene a darle a Cuauhtémoc posiblemente esta vuelta de que la misma sociedad, la misma gente vea a otro lado. Y tú decías, y alguien decía por ahí, es que muchas mujeres viajamos solas entre Chihuahua y Cuauhtémoc, que es un par de ellas, es una vía. Yo sé que cada semana vienes a Chihuahua a trabajar, es asunto de tu trabajo, yo a veces voy a trabajar. Entonces, pues sí nos tenemos que preguntar, quieras o no, ¿me lanzo sola o no me lanzo sola, no? Voy o no voy, digo. Es terrible. Sí, ¿no? Te secuestran de alguna manera, y era y es emblemático, insisto, este homicidio, porque era una niña, era una jovencita completamente sana, vaya, no tenía ningún vicio, su único pecado fue pasar por un retén, por una vía. Esto es a todas, no porque sea ella en particular, pudo haber sido, insisto, es como no vale más la vida de nadie, no importa si es un varón o si es un niño, si es un adulto mayor, no importa, todas las vidas valen lo mismo. Aquí de lo que estamos hablando es de la incapacidad que está demostrando el Estado, no nada más en Chihuahua, desafortunadamente en el país, para que los crímenes sean resueltos de manera, como bien dijo Camela T, expedito, o sea, es rápido, porque de nada me sirve que en el 2047 me digan que ya se hizo justicia atrapando a alguien que sale a los 5 minutos, o que se le detuvo de mala manera, y pues entonces entra derechos humanos, y al final no vemos la justicia por ningún lado. Si en este caso, donde actúa a su favor el reconocimiento de las familias de Andrea, nos permiten respirar como sociedad, bendito sea. O sea, desafortunadamente tenemos que asirnos de las herramientas que nos permiten este tipo de circunstancias, como bien lo dices tú, porque es completamente circunstancial el asunto, para que le demos una vuelta de 180 grados a esto, y sea Cuauhtémoc ya no el lugar del que se habla en las noticias internacionales por ese tipo de cuestiones, sino que seamos la buena noticia y podamos ser la luz que necesita todo el estado de Chihuahua para volver a florecer. Duani, tú has mencionado, y en los periódicos he estado leyendo en las redes, hablar de retenes entre Cuauhtémoc y Chihuahua. Cuando hablan de retenes, no están hablando de retenes policíacos, porque yo no he visto retenes. ¿Se refieren sí hay un retén policíaco, sí, hay un retén policíaco, insisto, como 1,5 kilómetros de la última gasolinera que se llama El Fresno, de allá para acá, de Chihuahua hacia Cuauhtémoc. Ese retén llevará por lo menos unas 3 semanas, muy parecido al que había en la carretera Aldama. La información, sí, como no, sí me acuerdo, la información oficial es que ella la vieron pasar por ese retén. Sí, ajá. Sí, o sea, sí pasó por el retén. Luego la detuvieron. Aquí hay 2 versiones. Esa es una versión, que la detuvieron desde el retén, que ahí la detienen, y otra es que la vieron pasar y que la detuvieron después. No, pero es que si la hubieran detenido en el retén policíaco, en el supuesto de que lo hubieran detenido, bueno, pues no hay, ahí la investigación está muy fácil, ¿no? Si si son policías, en teoría. Aparte, recordemos que el casquillo que encuentran es un 9 milímetros.
El 9 milímetros no es usado generalmente por la delincuencia organizada. Entonces, bueno, yo no soy perito, no soy Ministerio Público, yo nada más digo los hechos y las versiones como me pediste que cronicara de lo que se sabe. Entonces está la versión de que fue el móvil el robo, y el robo se pudo haber anunciado, va una camioneta con estas características, con una joven sola en el vehículo, yo qué sé, quién pudo haber avisado, a quién tú y yo que hemos andado por las camionetas del Estado, sabemos perfectamente cuando un retén de autoridades identificadas avisan a alguno de los infiltrados, a otro retén ya no de autoridades, que va un vehículo con determinadas características, con determinados ocupantes, o que va una persona sola. Y nos ha pasado, a mí me ha pasado, me han detenido hay municipios que no puedo visitar incluso, ¿no? Porque ya se me ha avisado que si yo voy a determinada velocidad, puedo parecer de una banda del crimen organizado. Es decir, no estamos inventándonos nada. De que en ese retén pudo haber salido información para que la detuvieran después, es factible, como que no la detuvieran, nada más la vieran pasar y la detuvieran después. Eso lo determinarán las autoridades en las investigaciones. Sí, ojalá, como tú dices, Duani, que esta investigación se haga bien. Ojalá, yo creo que sí, yo le apuesto a que sí, a que la información que nos den de la investigación sea súper comprobada, que no haya dudas, que ni de chiste vaya a tener la Fiscalía la tentación de fabricar chivos expiatorios. Me parece que no está en esa postura el fiscal Peniche. Me parece que hay una intención desde la Fiscalía de investigar bien. La investigación, la información, los resultados de la investigación que nos presenten tendrá que ser muy comprobable. Tendrá que ser muy transparente para que la sociedad le crea, para que la familia le crea, y para que de verdad le creamos, ¿no? Exacto, y para que de verdad la impunidad no reine, para que de verdad se haga justicia. Me parece que le tenemos que apostar a eso. Tú tienes razón, bueno, pues que el Ministerio Público, la policía investigue, a ellos les toca. Nosotros nada más, bueno, pues mostrar los hechos que hasta ahorita están, la información oficial que hasta ahorita está, y presionar, por supuesto, para que haya más información. Yo te agradezco mucho, Duani, y seguimos monitoreando a Cuauhtémoc, seguimos informando qué pasa en Cuauhtémoc a partir de, como tú dices, de este asesinato que puede ser como el parteaguas de una nueva situación allá en Cuauhtémoc. Muchas gracias, Duani. Ojalá. Gracias, Dora. Y nada más un dato que agrego a esto para que se tenga en consideración. Andrea no iba por una carretera libre, iba por la carretera de cuota, una de las más caras de México, y de nada sirvió. Sí. Que tengan muy buena, muy donde hay mucho tráfico. Muchas gracias. Donde hay mucho tráfico. Muchas gracias, Dora. Gracias, Dora. Muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a Duani. Nos vamos a ir a un corte y regreso con más de este caso. Nos vamos a corte y venimos. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Yo le agradezco mucho a Duani esta crónica y voy a seguir en contacto con ella. Le recuerdo que nos puede marcar, hacer comentarios 432-3003 o mandar WhatsApp al 614-363-2021. Mire, se investigará el móvil. Al Ministerio Público, a la policía le toca investigar el móvil, que si fue robo, que si fue venganza, que si fue lo que haya sido. El móvil se tendrá que saber y lo tendrán que investigar. Pero, mire, a mí me interesa aquí hacer una reflexión. Me parece que tenemos que analizar lo que implica un feminicidio más de fondo para que lo podamos entender, y si lo entendemos, en lo que cada quien le toque, podemos ir cambiando y podemos ir previniendo, porque el asunto aquí, por supuesto, es que se castigue, que se haga justicia, que no quede impune, pero también tenemos que apostarle a la prevención. No importa si la persona que asesinó, o personas, pudo ser una o varias personas que asesinaron a Andrea, si la conocían o si no la conocían. Si la conocían por las razones que quisieran esas personas o esa persona que la conocían, venganza, etcétera, o si no la conocían,
o no la conocía la persona que la asesinó, si simple y sencillamente le quisieron robar el vehículo o si se les hizo fácil porque la vieron sola y entonces, pues bueno, les pareció la circunstancia para violentarla, asaltarla, ¿no? No importa si la conocían o no la conocían las personas que la asesinaron, no importa el móvil, la razón, entre comillas razón, porque no debe de haber ninguna razón, no importa. El asunto aquí es que yo le puedo asegurar, me puedo equivocar, pero de entrada yo me atrevo a asegurar que la persona o las personas que la asesinaron eran hombres. Difícilmente podemos pensar en la posibilidad de que una mujer, no lo descarto, digo, no hay el móvil, no tenemos información, pero ¿a dónde quiero yo llegar? A que difícilmente ocurre en estas circunstancias asesinatos así en estas circunstancias con hombres. Es decir, a mí me parece que el hecho, y lo decía muy bien el papá y los tíos de Andrea, a mí me parece que aquí tiene que ver con que ella sea mujer. Si es que la conocían, si era un asunto personal de venganza, parece que están investigando algo en ese sentido el Ministerio Público. Bueno, pues que se investigue y lo analizamos, pero incluso en esa circunstancia tendríamos que hablar de feminicidio. Si fue circunstancial, simplemente porque ella viajaba en carretera y porque iba sola, me parece que el análisis entonces debe ir en ese sentido, es decir, el hecho de que las mujeres estemos solas, viajemos solas, nos encontremos solas en algún lugar donde supuestamente o eventualmente se identifiquen como riesgosos, pues que nos puedan matar, porque lo pueden hacer. A alguien se le ocurre que si estamos solas, si viajamos solas, somos vulnerables, simple y sencillamente nos pueden detener y nos pueden asesinar, ya sea porque se quieren llevar el vehículo, que se trate de un robo, un asalto, o simple y sencillamente porque nos ven solas y les parece que pues que nos pueden detener y que nos pueden violentar porque estamos solas. En cualquiera de las circunstancias, cualquiera, como haya sido, porque no tenemos elementos para poder afirmar tal o cual situación. El asunto es que vivimos en una cultura, que es a donde yo quiero entrar y yo quiero insistir mucho en esta reflexión. Vivimos en una cultura donde pensamos, hombres y mujeres pensamos, que las mujeres somos débiles, vulnerables, y que entonces fácilmente nos pueden atacar, que fácilmente nos pueden violentar, vulnerar, agredir pues de una o de otra manera, y luego estas agresiones pues pueden llegar hasta el homicidio, hasta la muerte, hasta el feminicidio. Y entonces lo primero que pensamos, todas, y todos los señores también, lo primero que pensamos pues es en tener miedo, obviamente. Y lo que ahorita yo le decía a Duani, bueno, pues es que en mi caso yo viajo sola mucho por carretera. Duani también, muchas, yo sé que muchas de las que nos escuchan por necesidad, por trabajo, por gusto, por lo que sea, por cosas familiares, personales, por las razones que sean, pues viajamos solas. Tenemos necesidad, gusto, razones para viajar solas, y entonces me parece muy grave que nos tengamos que preguntar, ¿viajaremos solas? ¿Dejamos de viajar solas? Porque existen hombres, personas
Y ni siquiera estoy hablando de que sean o no del crimen organizado, porque no necesariamente tienen que ser del crimen organizado. Ese es otro asunto que también se tiene que analizar, por supuesto. Pero no podemos vivir en un sistema, en un mundo, en una sociedad donde haya señores, hombres, jóvenes, viejos, que piensen que porque ven a una mujer sola, viajando, la pueden agredir. No podemos vivir en un sistema así. No podemos sostener una sociedad así. La tenemos que cambiar. Tenemos que modificar nuestra forma de pensar. Y ahí es donde está difícil, es muy complicado, pero lo tenemos que hacer. Tenemos, y bueno, pues es tarea de todos y de todas pensar diferente. Tenemos que tratarnos diferente. Los hombres tienen que entender que no son los que mandan y los que toman decisiones. Y las mujeres debemos de empezar a creer que podemos tomar decisiones y que no podemos estar a expensas de lo que decidan los señores, los hombres. Tenemos que caminar a una sociedad igualitaria, con los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas condiciones de hombres y mujeres. Cuando hablamos mucho aquí de igualdad entre hombres y mujeres, nos referimos a eso, a de veras tener, vamos a sentir que llegamos a una sociedad igualitaria cuando los hombres no nos vulneren a las mujeres, cuando no nos agredan, cuando no nos toquen, cuando no nos dañen, no nos intimiden y por supuesto no nos maten. De eso se trata, ese es el asunto aquí, ese es el fondo. No importa, a lo mejor si es el crimen organizado, a lo mejor están involucradas autoridades policíacas, a lo mejor no, a lo mejor simple y sencillamente es alguien, uno o varios, que se les hizo fácil, a lo mejor la conocían, a lo mejor no, no importa. El asunto es que para las personas que lo hicieron, una o varias personas, que yo insisto en que me atrevo a decir que fueron hombres, yo sé que toda la sociedad, todo mundo, cuando se imagina quién lo pudo hacer, está pensando en que fueron hombres. Me puedo equivocar, pero yo creo que así es y así pensamos. Pues que no sigan pensando en que se puede, que no se les siga ocurriendo, en que ven la posibilidad o la ocasión de que viaje una mujer sola como una posibilidad para agredirla, porque lo pueden hacer. Ese es el asunto aquí. Muchas gracias, ojalá que este caso y que lo que reflexionamos aquí le haga pensar, le mueva el tapete y nos ponga a pensar, porque la solución de justicia específica, de investigación y de resolver el caso y encontrar a los culpables, etcétera, etcétera, pues es del Ministerio Público, de la autoridad. Pero la responsabilidad de cambiar esta sociedad y de prevenir está en usted y en mí, usted que nos escucha, sea hombre o sea mujer. No nos podemos zafar. Tenemos que hacer nuestra parte. Y lo primero y lo más fácil, o a lo mejor lo más difícil, pero tenemos que empezar por la forma de pensar. Cambiar nuestra forma de pensar. Salir de esta sociedad machista. Los hombres no deben de ver a las mujeres como menos, como débiles, y los hombres no debemos vernos así, a nosotras mismas. Vámonos a un corte y regresamos con otro tema. Usted escucha Ecos de Mirabal.